Prestigio proviene del latín y significa engaño o acto de magia. La palabra prestigio en el pasado tuvo el significado de algo que tiene una fascinación mágica o un truco que se usa para engañar a la gente. Sin embargo, el significado de la palabra ha cambiado con el tiempo para denotar respeto o admiración. Se define el prestigio entonces como respeto o estima. No obstante, el concepto de prestigio no se utilizaba mucho hasta un sociólogo llamado Max Weber lo introdujera como una característica del rango social, la posición social y el poder. La medicina y el arte de curar históricamente ha recolectado prestigio debido al estatus que las personas les otorgaban a los médicos, al lado de reyes, que se consideraban como dioses por sus pueblos, al lado de los sacerdotes, que eran considerados voceros de Dios, y por último, al lado de las personas, que debido a la mínima cantidad de profesionales de la salud en la época antigua, los veían como recursos escasos, valiosos y casi divinos por las personas más religiosas. El primer médico fue un médico general, es decir, no estaba especializado en nada en específico. Simplemente pasó de ser chamán a médico desde la prehistoria hasta el siglo XXI. En la Edad Media se distinguieron otras formas de practicar y ejercer la medicina, como son los boticarios o farmacéuticos como se les llama hoy, y el cirujano o carnicero, debido a que en esa época era más que cortar y cortar que otra cosa, y el odontólogo, que carecía de mucho más tacto que los odontólogos de la actualidad. No obstante, la verdadera fuente de prestigio médico debe buscarse cuando la medicina estaba estrechamente relacionada con la esfera sagrada y donde los sacerdotes también actuaban como médicos. Esto le otorgaba a la medicina una especie de manta sagrada o mágica que los hacía sumamente respetados. Con el tiempo, la medicina comenzó a separarse de la religión, pero el privilegio se mantuvo hasta principios del siglo XIX. Las revoluciones industriales, las guerras mundiales y la aparición de nuevas tecnologías y la burguesía obligaron a crearse las especialidades dentro de la medicina. Entonces surge la especialización de médico cuando aparece un saber que requeriría ser explorado y cuando una población, en este caso la burguesía, la exigía y la requería. Las demandas de las guerras también provocaron que el desarrollo de la medicina se acelere de manera precipitada. Y con el progreso de las ciencias médicas básicas y el desarrollo técnico de los hospitales, empezó a verse en negativo la vieja imagen ideal del Renacimiento, del intelectual capaz de abarcar la totalidad del conocimiento, artista hábil de todas las técnicas y artesano capacitado en su oficio. Se veía y se ve solo las ventajas de la especialización. En medicina, el espejismo tecnológico casi ha borrado la importancia de la medicina general y la medicina interna, y el médico renacentista, general y polivariante, y ha acrecentado la importancia de los especialistas, los diagnósticos y la tecnología, tanto en las sociedades capitalistas como en su día en las comunistas. Se generaliza entonces una discriminación dentro de las distintas especializaciones dentro de la medicina. Según un estudio de la Universidad de Michigan, la neurocirugía, cirugía general y la cirugía cardiotorácica son las más prestigiosas, mientras que la medicina interna, medicina para la alergia, medicina preventiva, medicina familiar, medicina preocupacional y medicina administrativa son las más desprestigiadas. No obstante, el espejismo tecnológico no es la única causa por la que esta carrera esté desprestigiada. Antes existía una vocación, una motivación, que era sobre ayudar a las personas. Estudiar medicina se trataba sobre eso y de nada más. El prestigio, entre otras cosas, que trae la medicina incita a que muchas otras personas opten por esta carrera con motivaciones que no lo son, por lo menos dudosas. Muchos médicos de dudosa calidad estudiaron medicina ya sea por prestigio, dinero o porque sus padres les obligaron a hacerlo, y por eso son miserables y odian su trabajo, y en última instancia los pacientes son los únicos que sufren de eso. Además de esto, el elitismo médico, los gobiernos capitalistas y un sistema de salud llevado a la mano por las tendencias económicas han configurado una forma de pensar la medicina y una forma en la que la piensan las personas respecto a la misma. Ahora, ponete por un momento en la piel de un trabajador de la salud. Tiene 30 pacientes para un día que viene por turnos. Su turno dura 6 horas en este centro de salud donde trabaja y le pagan monedas por esto.
En la escuela de medicina te enseñan que los médicos tienen que estar en un promedio 20 minutos con cada paciente. Según esto, se deberían trabajar 2 horas más, y sin embargo, algunas veces se tarda aún más con los pacientes, por lo que se ve obligado a acortar el tiempo, a apurarse, y esto lo nota el paciente, que lo ve más como un servicio, como aquel trabajador de la estación de servicio que te llena el tanque del auto. La medicina ya no es la misma de antes, se volvió más automatizada, infravalorada y mal paga. En la industria también cambió, la gente ya no se respeta tanto entre sí, especialmente en la industria de servicios. Queremos lo mejor y lo queremos ahora mismo, y lo queremos más barato. Todo cambió, bueno, no todo, todavía la salud es bastante importante en la escala de valores de las personas, y acá es cuando aparece el COVID-19. El COVID puso a todo el mundo de rodillas, estés o no de acuerdo con las políticas de tu gobierno de turno respecto a las políticas de salud que se implementaron, como la cuarentena. No puedes negar la realidad de que un virus te mantuvo en casa por más de 100 días, y que en esos 100 días hubo gente que literalmente peleó contra él, y perdió en muchos casos. El prestigio no es algo que se obtiene de un día para el otro, ni algo que se pierde de un día para el otro tampoco. Sin embargo, la salud de las personas no depende del prestigio ni del estatus social. Así como ningún paciente con respirador pensara que después de la infección tendré más prestigio. Los médicos de la famosa trinchera tampoco lo piensan. Si algo ha sacado a la luz esta pandemia es que las formas más puras de arte es curar, que es el sacrificio y la atención del paciente. Es algo que va más allá del estatus social, el poder de las oligarquías o el prestigio. El mundo cambió y cambiará, pero hay siempre una constante, mientras sigas vivo hay una chance.